Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando de Santiago, la carta de Santiago. El título, ahorita que voy a apoyarme en las diapositivas. Es primera vez que hago este tipo de ensayo con el mensaje en la iglesia y vamos a ver cómo nos sale. Es el estudio de Santiago que hemos estado les he estado compartiendo y pues ya falta poco, 2 estudios, este y el último. Ya estamos en el libro 5, en el capítulo 5 de Santiago, y vamos a ver, el título se llama Paciencia en medio del sufrimiento. Y vamos a leer la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. Es Santiago 5, del 7 al 12. Dice: por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigamos en condenación. Como les he comentado, Santiago les está compartiendo a nuestros hermanos, a los hermanos que habían aceptado a Cristo, que ellos tenían un conocimiento de la palabra, que eran judíos convertidos al nuevo camino. Y Santiago, a través de la carta de que les hace a ellos, les hace unas exhortaciones a cambiar, a mejorar. Y en esta porción encontramos 2 importantes exhortaciones que él nos va a hacer. La paciencia que tengamos nosotros para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que aguardemos con paciencia. Y la otra es de que tengamos que tengamos paciencia y la aflicción, que tengamos ese ejemplo que pasaron los profetas de aflicción, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, de acuerdo a la Escritura, esto que Santiago nos quiere invitar el día de hoy, que nosotros pongamos en nuestro corazón, ¿sí? Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y este estudio también. Padre bendito Dios, queremos en esta mañana que seas tú, Padre, el que nos des de tu palabra, Señor, que estemos con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor, para recibir, Señor, lo que hoy tienes preparado para nosotros, Señor, y que sea de bendición y edificación para nuestras vidas, y te lo estamos pidiendo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces empezamos vamos a ir viendo porciones de los versículos y empezamos con el versículo 7. Dice: por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor.
La palabra paciencia es una palabra griega que es macrotumia, que significa grande de ánimo. Santiago dice que que nuestro ánimo, nuestra paciencia sea mayor que nuestros sufrimientos o nuestras injusticias que podamos tener en nuestra vida. Eso es lo que se refiere, refiere a esa constancia, a ese aguante, a esa perseverancia y a esa entereza que se necesita para poder soportar la injusticia. Fíjese que este verbo también lo usa en la traducción de la Septuaginta, pero refiriéndose a la actitud de Dios hacia los hombres y también de la actitud del hombre hacia sus semejantes. Vamos a ver la actitud de Dios hacia los hombres que nos lo muestra en el Salmo 86:15. Dice: mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí vemos cómo Dios tiene esa paciencia para con nosotros. Y ahora veamos la actitud que debe de tener nosotros como cristianos hacia nuestros semejantes. Vamos a ver en Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Vayamos a Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y podemos ver en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjese lo que nos está mostrando ese concepto, para poderlo ampliar un poquito más, el concepto de paciencia. La paciencia nos da entendimiento para poder nosotros tratar a nuestros semejantes como Dios desea, ¿sí? Que tengamos esa tolerancia, que tengamos ese amor, que tengamos esa condescender de una manera en que no podamos ofender a nuestros semejantes. Pero fíjese, esto también encontramos que la paciencia se encuentra en un fruto del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Y también nos dice que esa paciencia, como cristianos, debe de adornar en nuestra vida, debe de ser algo que adorne nuestra vida cristiana. Podemos verlo en Colosenses 3:12, donde dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y también en Efesios podemos ver que nos dice la palabra: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Si se fija usted en estas dos escrituras, la paciencia va acompañada con otros dos frutos que también se menciona, tanto en el 1, en Colosenses, como en Efesios. ¿Sí? Hay dos frutos, el amor y la mansedumbre en Efesios, y en el Colosenses está la benignidad y la mansedumbre. ¿Sí? Pero aquí la paciencia es lo que desea Santiago, que nosotros tengamos esa actitud, ese desarrollo,
tenemos que desarrollar nosotros. La paciencia es una de las virtudes cristianas más sobresalientes. Dice, la exhortación de Santiago es engrandecer ese ánimo, esa paciencia, no solo por un tiempo o por un par de años. La exhortación es hacerlo, dice, que hasta la venida del Señor. Y ahora vamos a ver, aquí dice, hasta la venida del Señor. Esta es, Goyo, ¿sí me hace favor? Esta es una, no, es más antes. Después de esa. A ver, ok. Entonces ahí había. Bueno, vamos a ver. La venida del Señor, no sé si más adelante haya, porque esto ya nos adelantamos, no sé, aquí está. Nomás acuérdate que hay que después regresar hasta la venida del Señor. ¿Sí? Dice que eso es una referencia incuestionable a la segunda venida del Señor. ¿Sí le das, por favor, Goyo? A la segunda venida de Cristo. El regreso del Señor a la tierra es sin duda el tema central de la Biblia. La segunda venida será, y lo vamos a ver. Nosotros nos han compartido de qué manera va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice que va a ser literal. En Hechos 1:11 leemos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo vamos, así como lo vieron ellos, así va a venir, va a ser la venida. Ahora también va a ser visible, y lo podemos leer en Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Será visible, y también dice que Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a venir a juzgar, va a ser de una manera judicial, que va a venir a establecer su reino, y Él va a apartar los buenos de los malos. Dice en Mateo 25, 31, 34, judicial, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y también nos dice que va a venir en gloria y majestad. Entonces, Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. La venida del Señor es una fuente de esperanza para nosotros. Es algo que estamos esperando. Y quiero comentar antes de pasar a la siguiente. Santiago desea y hace esa exhortación a que tengamos esa paciencia, porque la venida del Señor es incuestionablemente real. O sea que no es algo que en el Evangelio se les compartió a ellos, las profecías, ellos conocían muy bien. Pero aquí Santiago desea tomar un ejemplo, y sabemos nosotros que a través de la epístola de Santiago, Santiago toma ejemplos prácticos, ejemplos reales para que la gente se dé cuenta. Y este ejemplo que toma Santiago lo pone donde dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago desea que nosotros entendamos
que nosotros como cristianos, como labradores, Él desea que nosotros trabajemos nuestra tierra, que la preparemos, que la abonemos y que la sembremos. Y que esperemos con paciencia esa bendición que va a venir del cielo a través de la lluvia. La lluvia temprana era la que en Palestina en aquel, tenían 2 temporadas. En octubre empezaba esa lluvia y la otra era en primavera. Entonces era necesario que esperara el labrador que viniera la bendición de Dios. Él tenía que poner su parte, nosotros también tenemos que tener nuestra parte. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra vida, ver todas las necesidades que estén agradándole a Dios a través de nuestra preparación, de nuestra vida, igual el sembrador. Por eso pone ese ejemplo Santiago, para que la gente lo entienda de esa manera. Que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que Él dice en Deuteronomio 11:14, dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu aceite. Vendrá esa bendición, y siempre hay que esperar en los tiempos de Dios, y por eso dice Santiago que tengamos paciencia. Ahora, vamos a pasar al versículo 8. Dice: también vosotros, tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí entra otro punto muy importante: nuestro corazón. ¿Sí? Nuestro, como decían aquí, que debemos de amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestras fuerzas. Y aquí viene: tener paciencia vosotros, dice, tener también vosotros paciencia. Le demanda Santiago a sus hermanos que tengan paciencia, como lo que acaba de expresar, como el labrador. ¿Sí? Dice: y afirmar vuestros corazones. Afirmar es una palabra que se puede entender, establecer, sostener, hacer estable algo que antes estaba en movimiento o ondulante, como la ola del mar. Y Santiago nos recuerda en la Escritura, en Santiago 1:6, que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso es algo muy importante, la fe. Se habló, mi hermano Carlos, que la fe, tenemos que tener una fe que no sea tambaleante, una fe que esté afirmada, que esté firme. Y eso necesitamos nosotros tener para poder tener esa paciencia y no ser impacientes ante las cosas de Dios. También Santiago nos dice, en 1:8 nos recuerda que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Cuando uno es impaciente, muestra esa inestabilidad. Tenemos que afirmar, tenemos que ser firmes en nuestras decisiones, ¿sí? Y aquí Santiago nos está recordando que esa persona que tenga doble ánimo no va a ser siempre, no va a ser estable, va a ser inconstante. Dice que el desarrollo de la paciencia es afirmar el corazón, establecer firme en una sola verdad, la de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago, en el Santiago 4:8 dice: y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Es algo que tenemos que limpiar, tenemos que mostrar, porque dice que los que tengamos el corazón limpios y puros vamos a ver a Dios. Y nosotros estamos en esta vida luchando con nuestros pecados, con nuestras tentaciones, con nuestras debilidades, porque queremos agradar a Dios. Y es algo que tenemos que hacer. Y Santiago aquí les está invitando a sus hermanos que tengan la paciencia, pero que afirmen ese corazón, esa fe,
porque la venida del Señor está cerca, dice. Y dice, afirmar el corazón, la palabra afirmar también puede traducirse soportar, instalar, instituir, colocar, fundar, asentar. ¿Sí? La que sigue, vamos a ver, y nos dice en la Escritura primera de Tesalonicenses, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ve, hermanos, ahí nos está la palabra diciendo que debemos de ser firmes de nuestro corazón, ¿sí? Y también en Efesios nos dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿sí? El cristiano verdadero debe tener paciencia y afirmar su corazón porque la venida del Señor está cerca. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Tenemos que tener la paciencia, tenemos el ejemplo del labrador y tenemos a Santiago la invitación de decir que afirmemos nuestro corazón. Recuerde que Santiago usa mucho verbo imperativo en esta carta, que son verbos que nos mandan, que son mandamientos, que son exhortaciones y que nos invitan a actuar, que nos invitan a caminar, ¿sí? A hacer. Entonces ahora dice en el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Una de las cosas que Santiago ve, la murmuración, es una de las cuestiones que quizá no podamos nosotros desarrollar paciencia. Porque cuando dice que no nos quejemos, que no juzguemos, estamos hablando a espaldas de nuestros hermanos o de otra persona, o estamos hablando de personas que no están presentes. Y eso Santiago dice, que no murmuréis. Entonces, aquí dice en la Escritura, hermanos míos, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Y dice en Santiago 4, 11, 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando esto que acabamos de leer y que nos recuerda Santiago del juzgar, es algo que ellos tenían, el estar queriendo ser mejor, el querer estar encima de las personas. Entonces Santiago les dice que eso no está bien. El juzgar, nos ponemos como juez. ¿Y nosotros qué somos? No somos nada. Sino que dice que el que vendrá, dice, está delante de la puerta. Él es el que va a juzgarnos, el que viene y el que nos menciona a través de la venida, el que está delante de la puerta. Continuamos. Entonces aquí dice, en el versículo 10, siguiendo, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dice, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Tomar a los profetas como ejemplo de paciencia. Santiago recuerda o les invita a que recordemos la historia bíblica pasada. A través de los profetas, a través de esa vida que ellos llevaron,
Santiago les dice del sufrimiento que pasaron los hermanos al llevar el mensaje, al llevar esa exhortación a cambiar. Santiago se está poniendo otro ejemplo en cuanto a estas personas que Dios, aquí dice que Dios que prometió un profeta como Moisés, y lo encontramos en la Escritura donde dice en Deuteronomio, profeta del medio de ti, de tus hermanos, dice Moisés, está hablando, dice, como yo te levantará el Eterno, tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pidiese el Señor tu Dios, en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Eterno, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Eterno me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, Moisés, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que yo oyere mis palabras en él, que él hablaré en mi nombre y yo le pediré cuentas. Mas a cualquiera que yo que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuentas. Es la comisión de profeta era una comisión de Dios, era divina. Dios se apoyó en estas personas para llevar su mensaje. Hay una referencia a esta escritura donde el pueblo le dijo a Moisés que mejor él le dijera lo que Dios les hablaba, porque ellos tenían temor, no podían acercarse al monte. Dice, mejor tú y nosotros haremos conforme a lo que te diga Dios. Y por eso esa palabra que llevan los profetas es algo que nosotros tenemos que considerar, porque ellos sufrieron, a pesar de ello, de esas exhortaciones que llevaban, ellos sufrieron muchas penalidades por ello, porque no les gustaba a los reyes o al pueblo. Y pues aquí menciona Santiago que Dios le da ese reconocimiento a estas personas que sufren, que llevan el mensaje y que no son comprendidos y que a veces sufren situaciones. Eso le agrada a Dios porque ellos están llevando la palabra. Están llevando la palabra, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y lo podemos ver en 1 de Pedro 2:20, y dice aquí, ¿qué pues? ¿Qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero sufrir para hacer la voluntad de Dios sí lleva una recompensa divina, hermanos. ¿Sí? Esto recoge Santiago en la enseñanza cuando Jesús en el monte, en el Sermón del Monte, nos compartía las bienaventuranzas. Decía, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen sed, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que padecen. Y hace unas aventuranzas en ese sermón, pero termina él en el 12, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Ningún hombre en la historia bíblica aparte de Jesucristo es mejor conocida por sus sufrimientos y paciencia que el patriarca Job. La paciencia de Job habéis oído, dice.
Santiago aquí usa otro ejemplo, y ellos conocían muy bien la historia de Job. Santiago usa ese ejemplo de sufrimiento que pasó el Job. También nos hace que también él tuvo que tener paciencia y esperar en el tiempo de Dios. Job, nosotros lo conocemos que él pasó una prueba muy difícil. Le quitó todo lo que tenía, su ganado, todo, sus hijos. Y todavía le dio sarna. ¿Sí? Entonces Job estaba en una situación que realmente, y él reconoció y nunca se quejó, nunca se lamentaba de la situación, pero nunca ofendió a Dios, porque él decía, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí? Y Santiago nos toma como ejemplo, que nosotros tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia lo que pasó a Job. Y dice, ¿habéis visto el fin del Señor? Dice Santiago, nosotros, como dice aquí, habéis visto el fin del Señor. Nosotros vimos, después de todos los sufrimientos que pasó el Job, cómo Dios le restauró, cómo Dios le dio lo doble de lo que le había quitado, y le dio nuevamente sus 10 hijos. Ahí no fue doble, pero le dio sus 10 hijos, ¿sí? Y decía ahí en la Biblia que sus 3 mujeres que tenía eran las más hermosas que Dios le había dado, y pues fíjese lo que Dios nos muestra cuando nosotros tenemos una vida de sufrimiento, pero esperamos en Dios, esperamos qué es lo que tiene Dios para nuestra vida. No estamos lamentándonos y no estamos maldiciendo a Dios, no, eso es lo que dice Dios, tenemos que esperar porque Él manda. Y dice en el último parte de este versículo que dice que el Señor es misericordioso y compasivo. Que el Señor es misericordioso y compasivo. Pásame la otra. Y nos muestra aquí que es en el Salmo 103:8, lo que leímos anteriormente, misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuál sigue, yo? El mismo Dios que fue misericordioso y clemente con Job, lo será también con nosotros. Ciertamente todo creyente puede confiar su vida en las manos de Dios, que es Padre de misericordia. Es algo que nosotros tenemos que tener, esa confianza, esa fe que tenemos que tener. Y en 2 de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y entonces tenemos en el siguiente versículo, el 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigamos bajo juicio. Santiago está mostrando y les quiere mostrar que esto, para cuando uno es un hijo de Dios, no debe de usar juramentos, porque nuestra palabra debe de ser verdad. ¿Sí? Dios en nuestra vida como cristianos no debe de haber mentira. Dios castiga al mentiroso, ¿sí? Entonces, aquí Santiago quiere mostrar lo que realmente valía el juramento. Y era un juramento, aquí el juramento bíblico, como dice, era una solemne apelación a Dios
para ser testigo de un pacto o confirmar la verdad de un dicho. Y vamos a ver unas escrituras en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cómo es que se usaba este juramento. Dice en Éxodo 10:11, dice: si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey, oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, dice que juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Es un juramento que se hacía y estaba en medio el nombre de Dios. ¿Sí? Dios estaba en medio de eso, entonces algo sagrado que decía. Dice, cuando se hacía un pacto y se sellaba mediante juramento, los pactantes se colocaban a sí mismos bajo el poder y el juicio de Dios, quien era invocado y reconocido como testigo para la validez de la promesa. Cuando uno hacía eso, reconocía que tenía fe en Dios. ¿Sí? Vamos a ver, dice, el modo que el juramento originalmente contenía por implicación una confesión de fe. Cuando uno juraba, cuando uno hacía eso, era porque creía en Dios. Y el juramento que se hacía tenía que hacerse. ¿Sí? Porque también Dios castiga cuando uno perjura, cuando uno no cumple los juramentos. ¿Sí? Y esto en Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, por su nombre jurarás. ¿Sí? Jurarás, pero vas a cumplir. Y Deuteronomio 6:20 dice: al Eterno tu Dios temerás y a Él solo servirás, y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Vemos cómo los juramentos en la antigüedad eran algo válido, algo que era bueno. Entonces, aquí, para salvaguardar ese juramento, Moisés les decía que estaba implícito el nombre de Dios, que toda persona que hiciera un pacto o un juramento tenía que obedecerlo, porque si no, estaba perjurando, estaba ofendiendo a Dios. Y dice en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, que dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Y también en Levítico 19 lo vuelve a repetir, dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. Entonces, aquí quiero ver qué es lo que sigue. Jesús condenó la práctica del juramento porque había sido pervertida por el pueblo judío. Además, la ética del reino que él proclamó exigía limpieza de corazón, y el limpio de corazón no necesitaba jurar cuando hablara. ¿Sí? Aquí Jesús y Santiago toma eso porque el pueblo había pervertido eso. Se juraba, pero no se cumplía. Y por eso Jesús dijo en la escritura en Mateo 5, 33, 37, además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso es lo que nos manda Dios, que no juremos. Nosotros como cristianos no podemos jurar, porque nuestra palabra debe de ser confiable y verdadera. ¿Sí? En conclusión, hermanos, concluimos esta exhortación que le hace Santiago en esta porción.
a que tengamos paciencia, ¿sí? A que tengamos esa paciencia y que esa paciencia recordemos los ejemplos que Él usa para que nosotros podamos estar firmes en nuestro corazón, ¿sí? Y dice aquí en primero, dice, la primera exhortación es a ser paciente y en su espera de su venida, del Rey. Y que tengamos ese ejemplo del sembrador, que a su tiempo vamos a tener que cosechar, a su tiempo Él vendrá, a su tiempo Él mandará las bendiciones, pero no en nuestro tiempo. Y la segunda, Santiago nos exhorta a practicar una ética bíblica aguardando la venida del Señor. Y esto de practicar una ética bíblica, Santiago a través de la epístola nos ha recomendado que no juzguemos, que no mintamos, que no hagamos acepción de personas, que lo que hablemos sea la verdad, que no mintamos, que lo que decimos lo llevemos a cabo. Él hablaba que a través de las obras se va a ver la fe de cada uno de nosotros. Y él dice que el trato amoroso y justo de los cristianos tiene que ser el nuestro. También debemos demostrar una fidelidad y constancia en nuestra vida y en la palabra, ¿sí? También debemos de imitar ese ejemplo de paciencia y de resistencia de esos hombres valientes de la Biblia. Nos mencionó a Job, ¿sí? Pero hay muchos. Pablo también fue una de las personas que sufrió mucho, ¿sí? Y dice también aquí que seamos veraces en todo momento y que siempre estemos ayudando a nuestro prójimo y que no utilicemos y que cuidemos nuestro hablar, ¿sí? Que no pequemos, ¿sí? Y nos da ese ejemplo que nuestro sí sea sí, sí o no, o no. Esto es lo que quería compartirles, hermanos, sobre esta porción de la Biblia. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a terminar. Padre Dios, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Darte la gloria y la honra, Señor, a ti, nada más, Señor Padre bendito Dios, porque tú eres nuestro hacedor, Señor, y eres nuestro Salvador, Padre bendito Dios. Nos debemos a ti. Te pedimos, Padre bendito Dios, que en este tiempo que tú nos has dado, Señor, estemos guardando lo que dice tu palabra, la venida de tu Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que va a venir con poder, Señor, establecer y que nosotros vamos a estar con Él, Señor Padre bendito Dios. Que tengamos esa paciencia y que nos ocupemos en nuestra vida espiritual, Padre, para que podamos estar delante de ti dignamente, Señor Padre. Yo te doy muchísimas gracias por este estudio, Señor, por el libro de Santiago, Señor. Gracias te damos, Padre bendito Dios, que podemos reflexionar a través de esta palabra, Señor. Y yo te pido, Padre bendito Dios, que esto sea de bendición para nuestras vidas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te lo agradezco y te lo pido todo ello. Amén.